Fer, muchas gracias. Bueno, pues yo me presento, soy Mónica, me hace muchísima ilusión estar aquí, la verdad. Yo hace unos años estaba igual que vosotros, escuchando a profesionales de la industria, intentando averiguar pues las claves o cómo seguir aprendiendo más, cómo entrar en esta maravillosa industria y bueno, y tan competente aquí en España. Así que bueno, yo decidí ser game designer. Yo considero, según en mi experiencia, lo que he visto y tal, que es uno de los roles más cuestionados de la industria. Ahora os explicaré por qué. Y bueno, también un poco todo el trabajo que estoy haciendo en redes sociales y todo eso es un poco también para dar conciencia en general en la industria española de que el trabajo del game designer es súper necesario porque muchas veces la gente lo pasa por alto. Así que continuemos. A ver, no sé si subirme aquí arriba, que igual aquí arriba me ves mejor. A ver, nada. Ok, bueno, yo soy Mónica, aquí tenéis un poco pues mi experiencia. Yo estuve trabajando tanto en Digitech, que igual esa os suena un poquito más, una empresa española, que bueno, estuve ayudándoles a hacer niveles para el juego eWorlds, no sé si os sonará. Y luego más tarde también estuve de prácticas, porque hice muchísimas horas de prácticas, ¿vale? Esto es algo que os recomiendo un montón a todos vosotros si queréis ser tanto diseñadores como lo que sea, intentar hacer la mayor cantidad de prácticas posibles, porque al final es experiencia para vuestro currículum y es súper necesaria en la industria, o sea, es al final lo que más nos piden. Salimos a la calle después de haber terminado la carrera y nos dicen, bueno, pues un contrato de junior tenéis que tener mínimo un año de experiencia. Entonces, cuanta más tengáis, de verdad que mejor. Y bueno, y una vez terminé la carrera, pues entré a Valencia Studio, es un estudio indie de Valencia, y entonces estamos desarrollando Project Requiem, que es un proyecto que ya estaba más o menos anunciado, lo podéis ver en las redes, que va un poco sobre, es un juego de survival horror, que va un poco pues sobre la historia de la Guerra Civil Española, así que bueno, ya no puedo decir más. Y nada, bueno, y esto es un poco pues como el horóscopo, ¿no? Pero claro, versión videojuegos. Yo cuando entré a la carrera, entre nosotros, pues nos preguntábamos, oye, ¿cuáles son tus juegos favoritos? Tal. Y como que un poco juzgábamos a la persona por qué juegos jugaba. Así que bueno, he decidido traer algunos de mis juegos favoritos para que me conozcáis un poco más. Y pues eso, básicamente. Vamos al siguiente. Vale, ¿qué hace el game designer? El game designer se encarga de hacer prototipos, sistemas, mecánicas, iteración o balanceo y decisiones, ¿vale? No pensemos que el game designer es esa persona que le está dando la chapa a los programadores de prográmame esto o hazme lo otro, o a los artistas de me tienes que modelar 20 modelos para mañana. O sea, es una persona que también se encarga un poco de validar las ideas iniciales eh, para que el proyecto en general vaya bien y, y no perdamos el tiempo, básicamente. O sea, el diseñador tiene que validar un montón de cosas mediante los prototipos para que el programador no tenga que programar de más y el artista tampoco tenga que modelar de más o dibujar de más. Es un poco como ese mediador muchas veces. Entonces, por eso la importancia del diseñador en los equipos para validar todo esto y que al final el desarrollo sea mucho más llevadero y, y sí, básicamente. Puedes pasar. Vale. El game designer no es el director creativo. Esto es uno de los principales problemas que me he encontrado yo pues bueno, en toda mi trayectoria, que hay mucha gente que se piensa que el game designer es el que tiene la idea. Esto pues muchas veces no es así. Yo incluso como diseñadora prefiero trabajar en base a una idea que ya me han dado porque me quita muchísima responsabilidad, la verdad. Pero bueno, que sepáis que el diseñador muchas veces no es el que tiene la idea, muchas veces se va a tener que adaptar a ideas de otros y va a tener que hacer el trabajo que otros quieren que haga, que no saben hacer, básicamente. Entonces, el director creativo puede ser cualquier persona, puede ser tanto el diseñador, que hay muchas veces que lo es, puede ser también el programador, puede ser también el artista,
O incluso te puede venir alguien con mucho dinero, ponértelo en mesa y decir, vale, hazme este juego. Y que esa persona sea el director creativo. Así que, pues bueno, un poco eso. Vale. Vale. ¿Por qué decidí ser game designer? En mi carrera, al igual que en la vuestra, no hay mucho game design. De hecho, tuve creo que un par de asignaturas en primero de carrera y en segundo que me enseñaron un poco las bases del game design, pero no profundicé demasiado en ello. Y claro, yo al final era una persona bastante resolutiva. Yo me guiaba por la programación y, y eso. Y al final dije, joder, es que la programación me gusta, pero tampoco es una cosa que me permita a mí hacer grandes cosas, no me permite mucha libertad creativa y yo al final también quiero ser creativa, quiero aportar de alguna forma, quiero resolver también. Entonces decidí pues, investigar un poco más sobre el rol del game designer. Yo, gracias a Dios, tenía profesores que ya eran game designers o que tenían muchísima experiencia en la industria y también ayudó un montón que yo hablara con ellos y que ellos me dijeran, vale, ¿tú quieres ser game designer? Vale, pues me vas a hacer todo este trabajo extra de la universidad para que pues, aprendas al final todo lo que no estás aprendiendo en la carrera. Entonces, pues, empecé también con su ayuda a aprender un montón sobre este rol, leerme un montón de libros y verme un montón de vídeos de millones de estadounidenses que la verdad es que tienen muchísima más experiencia que nosotros y pues seguir aprendiendo y evolucionando. Vale, también, porque este rol a veces pasa por alto. Esto es algo que me he encontrado en la industria española desde que terminé la carrera e incluso en la propia carrera. Yo cuando decidí ser game designer, a mí pues hubo gente que me dijo, no, mejor dedícate a otra cosa, no puedes entrar a la industria lo que es siendo directamente game designer. O sea, tienes que coger, estudiar otra cosa, como por ejemplo programación o arte, y luego ya entrar directamente a la industria siendo pues esto. Y luego ya pues, dentro de la empresa pues ir rotando hacia game designer y tal. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no puedo yo entrar directamente siendo game designer? O sea, al final yo me estoy especializando en esto, estoy aprendiendo un montón de esto, o sea, no le veo mucho sentido. Y esto pasa porque muchas veces en la industria, en España, la industria es en general muy indie, ¿vale? Por así decirlo. Entonces son equipos muy pequeños, con desarrollos también pequeños, pero que por lo que sea, por los proyectos y tal, después van escalando, ¿vale? Entonces muchas veces empiezan pues un programador y un artista y entonces y entre los dos hacen el game design. Esto después, al final, se les acaba ahogando porque obviamente el proyecto va escalando y al final necesitan que alguien se dedique a hacer game design durante todo el proyecto. Entonces, claro, desde el principio es como que también veo que esto viene de las propias carreras, que no tenemos asignaturas de game design, no tenemos mucha gente que salga queriendo ser game designer, con lo cual no se le da la importancia que debería de tener. Luego cuando vamos a la industria y empiezan en un equipo, yo me lo he encontrado varias veces, incluso en el Indie Dev Day de Barcelona, fui allí a la Feria del Empleo y había un equipo que estaban desarrollando un juego y que se habían ahogado literalmente porque estaban haciendo el game design entre todos y necesitaban un game designer. Es que, claro, yo hablaba con el programador y el programador me decía, claro, es que yo no quiero estar haciendo el game design siempre, hablaba con el artista, claro, es que yo no quiero estar haciendo el diseño de niveles, ¿sabes? Entonces, claro, porque les comía muchísimo tiempo del resto del desarrollo. Así que bueno, también pues como he dicho al principio, un poco mi misión en redes es darle al game designer la visibilidad que necesita para que se incluya dentro del equipo desde una etapa bastante temprana. Que al final, si no tienes game designer, no tienes persona que te valide ideas, no tienes persona que te haga prototipos, entonces el proyecto se puede ir, puede ir muy mal en muy poco tiempo, así que con esto la verdad es que bastante cuidado. Y sí, pasa al siguiente. Vale. En la industria
¿vale? El ejemplo más claro que pongo es que igual que los artistas tienen distintos tipos de artistas, como por ejemplo el character artist, el environment artist, los game designers también tienen diferentes tipos de game designer. Entonces, estos se ven más en las industrias AAA, hay industrias más grandes que tienen como varios departamentos con varias personas dentro de cada equipo, pero igualmente, aunque en España, en las industrias indies, pues por lo general hay un game designer pues un poco más generalista y tal, también quiero que sepáis que existen varios tipos de diseñador. Yo cuando empecé a ser game designer no sabía que habían distintos tipos hasta que hablé en el Indie Dev Day con el recruiter del Arian, los de Baldur's Gate, y me dijo, tienes un portfolio muy bueno, pero como game designer necesitas especializarte más si quieres entrar en una industria grande, si quieres entrar en empresas grandes. Tienes un portfolio muy de estudiante, muy de indie, que si quieres ser game designer en lo indie, pues bueno, te sirve. Pero si quieres lo que es escalar y aprender más, necesitas especializarte. Entonces busqué aquella especialización pues, que más me gustaba. Y es lo pasado. Vale. Yo en concreto me especializo en el level design. Y al final, como por ejemplo en Digitech estuve haciendo niveles, era algo con lo que yo ya tenía experiencia haciendo niveles y dije, oye, ¿por qué no? Me gusta hacer niveles y, y me voy a especializar en ser level designer. Así que si tenéis cualquier pregunta o lo que sea de level design o lo que queráis, o sea, me podéis preguntar porque es de lo que más sé. Y nada, justamente mi TFG fue de level design. Hice un blockout que se llama sobre un nivel que podría funcionar como DLC o expansión del propio Dark Souls, el Dark Souls 1. Así que, bueno, eso fue un poco... ¿Cómo? Sí. Mi intención era meterlo como un mod para que la gente pudiera lo que es añadirlo a su juego y dentro del propio juego poder jugarlo, pero sí que es verdad que se me quedó un poco grande los programas de modding de Dark Souls, la verdad son una movida. y, y al final se quedó pues en un prototipo de un Real Engine. Es jugable igualmente, pero bueno, si queréis más info o lo que sea, en mis redes sociales tengo un montón de info sobre él o incluso me podéis preguntar lo que queráis. Y bueno, ahora si quieres poner el vídeo, un momento, ahora te digo. Eh, vale, es un vídeo de Uncharted, ¿vale? Para que veáis un poco cómo funciona el trabajo del level designer, qué es lo que hace. El level designer hace blockouts, valida los espacios del juego antes de ponerles el arte. Esto hace que las medidas en general de las cosas y todo eso estén acordes. Yo no sé si os ha pasado, seguro, porque a mí me ha pasado en mis propios proyectos que el artista, ¿no? Pues modela alguna cosa y tal, y luego cuando lo metemos al motor, pues resulta que está más grande que el personaje o más pequeño. O sea, por ejemplo, el tema de las puertas. Te puede pasar que el artista modela una puerta y de repente metemos esta puerta al motor y está más grande que el personaje o muchísimo más pequeña. Entonces, con el tema de los blockouts nos evitamos todos estos problemas que después tenemos que escalar con el gizmo de Unity de Unreal, que, bueno, en general no está muy bien hacer esto. Así que de esta forma nos evitamos todo este problema. Aquí en el vídeo vais a poder ver cómo pasa de un blockout inicial a después el juego, o sea, el nivel dentro del juego como tal. Así que, bueno, si lo quieres poner, ahora ya sí. El grid este que lleva de medidas, al final son las unidades tanto de Unity como de Unreal, tienen las mismas unidades que en Blender. O sea que a la hora de modelar puedes hacer el blockout en Unity o Unreal y luego exportar este blockout a Blender
y modelar sobre él. O sea que está bastante bien, la verdad. Es una herramienta que yo utilizo un montón y bueno, si queréis hacer como espacios iniciales de un juego y tal, pues en vez de esperaros a que el artista modele las cosas, podéis hacerlos directamente y luego ya poner el arte encima, que también está bastante bien. Así que, bueno, si quieres quitarlo porque ya más o menos sí que lo habéis visto. Vale, ahora pasamos al System Designer, que este sí que es verdad que es un poco menos visto, pero bueno, System Designer, diseñador de sistemas, ¿vale? En videojuegos, los sistemas que tenemos, algunos de los ejemplos son pues, el sistema de vida, que es un sistema, el inventario, por ejemplo, eso también es otro sistema, que son sistemas no mecánicas, que es un poco diferente, pero bueno, os pongo aquí el ejemplo de Dark Souls, ¿vale? Con el sistema de vida. El System Designer es al final la persona que establece cuánta vida va a perder con un golpe, cuánta estamina va a perder con un esquive o con un giro, ¿vale? Luego también, por ejemplo, va a definir el daño del equipamiento, pues qué equipamiento tiene. Cuando abra un cofre, ¿qué objeto me van a dar? ¿Qué tipos de objetos también tengo disponibles? ¿Qué es lo que me da cada objeto? ¿Qué es lo que me aporta cada objeto? Pues el System Designer es un poco esta persona encargada de también un poco de balancear números pues, entre daños y cosas y luego también un poco de los recursos, pues qué es lo que nos da cada recurso, un poco con qué frecuencia conseguimos cada recurso y un poco eso. Pues pasa. Vale. Luego tenemos el Narrative Designer, ¿vale? Que bueno, este es un poco más obvio, que es al final la persona que se encarga de hacer toda la narrativa del juego y también conseguir que ésta se alinee tanto con el level designer como con todos para que tenga un sentido que se pueda implementar dentro del juego. Al final, todos los diálogos que vemos en cada videojuego, sobre todo en los AAA, obviamente, siempre hay un narrative designer detrás que ha decidido que en este momento este diálogo sea este, o que en este otro momento este diálogo sea este otro, o que en este momento nos aparezca una cinemática en la que conozcamos el contexto del personaje principal para luego seguir hacia la siguiente zona, ¿vale? Es un poco eso. Juegos en los que se ve muchísimo la narrativa, en los que obviamente es muy necesario un narrative designer. Beyond Two Souls, por ejemplo, es también un juego muy narrativo, o Detroit Become Human, que creo que se lo conocéis más. Son juegos muy narrativos y que al final creo que hay más de un narrative designer detrás de estos juegos, pero bueno, son los ejemplos como más obvios, así que, pues eso. Vale, luego también tenemos el Combat Designer, que este también es bastante obvio, se encarga de todo el combate del juego, ¿vale? Esto lo vemos muchísimo pues, en juegos como son los Souls, que al final, por ejemplo, los of the Fallen, tiene el boss este, es la persona que se encarga de todos los movimientos que van a hacer los bosses a los que nos vamos a enfrentar o los enemigos también incluso. O también incluso los ataques que va a poder hacer el personaje principal, o sea, nosotros. Si el boss ataca desde arriba o tiene este patrón de ataque, pues desde arriba, después desde el lado y luego se da un mortal hacia atrás y te estampa contra la pared, ¿vale? Eso también lo decide el Combat Designer. La verdad es que es uno de los diseñadores más divertidos, o sea, tiene que ser muy divertido ser el Combat Designer de un Souls y idear un montón de cosas sobre vale, ¿cómo voy a joder al jugador lo máximo posible mediante los ataques de los enemigos? O sea que, bueno, es uno de los que más interesantes me parecen y, bueno, para que lo sepáis que existe. Vale, luego tenemos uno de los diseñadores más complicados, de verdad, la gente que se meta a este rol tiene que estar completamente loca. O sea, mantener la economía o hacer la economía de un juego es de las cosas que considero que son más difíciles en la industria del videojuego porque hacer una economía de un videojuego que no se te rompa es muy, muy, muy difícil. O sea, que yo juegos como
cómo son, no sé cómo decirlo, pero juegos como Stardew Valley tienen economía. Es una movida la economía de Stardew Valley, por ejemplo, pese a ser un juego de granjas. Y bueno, os traigo algunos ejemplos. Unos ejemplos muy obvios, Clash Royale tiene también un diseño de economía en la que pues, al final el economy designer decide pues, cuántas monedas te doy después de cada partida eh, y todas esas cosas. En Animal Crossing también es un juego muy económico y lo podemos ver mediante los objetos. Tú vendes objetos y al final recibes como unas vallas y todas esas cosas. Aparte de que tenemos pues al mapache que nos quiere desangrar, literalmente, con cada cosa que nos pide. Entonces, claro, es también hay un economy designer detrás de eso. Pues establecer eh, qué valor se le da a cada objeto, si lo vendes, cuando consigues cada objeto, es decir, los objetos al final tienen también tiers. Cuando consigues un objeto en que etapas del juego, pues las de tier 1 obviamente las conseguirás antes, tier 2 las conseguirás después y un poco eso. Y también un juego que tiene muchísima economía, pero es un poco menos obvio porque tampoco no se ve mucho, pero sí que si nos ponemos ahí a pensar, ¿vale? Al final acabamos diciendo, ah, pues sí, sí, es verdad. Resident Evil también he puesto ese ejemplo porque pese a ser un survival horror, ¿vale? También tiene mucha economía. Toda la gestión de objetos, toda la gestión de recursos, cómo se combinan estos recursos, pues cuántos recursos vamos a conseguir en la zona de abajo de la comisaría, por ejemplo, o cuántos recursos vamos a conseguir en el resto de las plantas, cómo vamos a poder combinar estos recursos y un poco ese balanceo de, pues vale, el jugador va a encontrar esto, esto y esto, lo va a poder combinar y va a conseguir un recurso ya de tier 2 o tier 3. Pues también es un poco el trabajo de balancear todas esas cosas y que el jugador al final tenga pues, recursos limitados, que es un poco de lo que se trata Resident Evil, tener recursos limitados y saber hacer una buena gestión de estos recursos. Así que, bueno, esto es un poco todo lo que hace este diseñador. Y vale, ahora aquí llega. Entre todos ellos, obviamente, se tienen que coordinar muy bien. Cuando hay varios diseñadores, al final tienen que estar todos conectados. O sea, mmm, cada cosa que hace cada uno depende del trabajo del otro. O sea, al final es un trabajo que tiene que trabajar muy, muy en equipo y la importancia aquí de que estén alineados. Por eso, la herramienta maestra de todos es el GDD, ¿vale? El Game Design Document, que creo que la mayoría de vosotros lo conocéis. Así que, bueno, os vengo a explicar un poco pues qué es el GDD y cómo se está haciendo ahora, ¿vale? Ok. Últimamente están cambiando las cosas, ¿vale? Vale. Curioso, el del audio. Hemos pasado de hablar de videojuegos a hablar del Forza, vale. Vamos. Ok, vale, estas cosas están cambiando últimamente. Yo en la carrera di el mítico GDD de 80 páginas en el que teníamos que especificar todo el juego desde el principio y que este juego tenía que ser así desde el principio hasta el final. Yo no sé si por internet habéis probado buscar GDDs, pero bueno, si buscáis en internet GDD Silent Hill, ¿vale? Os sale el primer GDD del Silent Hill 1 que es un documento hiper mega extenso, ¿vale? Está chulísimo, eso sí, está bastante visual y tal, pero al final es un documento mega extenso con un montón de texto que aunque tenga algunas imágenes y tal en las páginas, no es fácil de leer en cuanto a la dopamina que tenemos hoy en día, ¿vale? Entonces, eso es una problemática que yo me he encontrado muchísimo. Yo, pues, en la carrera, por ejemplo, hacer documentos desde un principio y que luego acabáramos olvidando esos documentos ya en etapas más tardías del juego, ¿sabes? Entonces, claro, ¿para qué sirve un GDD si no lo vamos a utilizar durante todo el desarrollo? Así que, pues pasarlo. Vale, el GDD que conocemos, ¿vale? Tiene mucho texto, esto está claro, ¿vale?
Nosotros como diseñadores, si hacemos un documento muy largo, al final no lo va a acabar leyendo absolutamente nadie. O sea, el programador y el artista, con todo el trabajo que tienen que hacer ya de por sí, le mandamos un documento de 80 páginas, el cual se tienen que leer o el cual al menos tienen que scrollear 15 veces para encontrar el apartado que justamente se tienen que leer, y yo creo que nos mandan a la mierda, la verdad, porque al final ellos también tienen su trabajo, no tienen tiempo que perder. O sea, al final el tiempo es dinero, así que un poco todo esto. Ahora, ¿vale? Hoy en día, yo cuando me encontré esta problemática también intenté indagar también por propia necesidad mía, porque en Valencia Studio, ¿vale? Estoy yo sola como diseñadora, ¿vale? Entonces, claro, tengo que comunicarme constantemente tanto con programadores como con artistas, un poco para decirles qué es lo que quiero que hagan. También me encontré la problemática de que yo hacía un documento y no se lo leía absolutamente nadie, por muy visual que lo hiciera. Así que decidí cambiar esto, hablé con diseñadores de la industria y ellos mismos también me dijeron que ya no se hace el mítico GDD que nos enseñan en la carrera, sino que ahora tienen como un scope diferente en cuanto al GDD, ¿vale? Un poco más adaptado a los proyectos de hoy en día. Al final los proyectos de hace 10 años hasta ahora han ido cambiando, son proyectos cada vez más iterativos, proyectos cada vez más cambiantes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen documentos cortos, ¿vale? De no más de 5 páginas, que su función es validar ideas, ¿vale? Funcionan o se guardan en sitios que funcionan también un poco más como una wiki del juego, ¿vale? Y todos ellos llevan diagramas, esquemas y son bastante fáciles de leer, ¿vale? Esto también es bastante importante. No podemos hacer una explicación de más de 3 líneas o más de un párrafo, porque se lo van a leer, por lo general se lo leen en diagonal los documentos y todo eso. Entonces, tampoco podemos poner mucho texto porque no se les va a quedar claro del todo. Por eso, lo de hacer diagramas, esquemas, tablas, de verdad, utilizar todo lo que os permita, tanto Word como todo, para ello. Y, y sí, esto es un poco todo. Al final, vosotros os pongo un ejemplo, ¿vale? Queréis documentar una mecánica. Pues un documento para una mecánica, un documento para un nivel, un documento para otro, y esos documentos tenerlos guardados todos en el mismo sitio. Así, por ejemplo, si el programador quiere programar esta mecánica, pues va directamente al documento de la mecánica. Y este documento, pues obviamente no durará más de 5 páginas, le será muchísimo más fácil de leer y pueda ir al asunto de la cuestión en muchísimo menos tiempo, ¿vale? Y así cada uno es como que va justo a lo que tiene que hacer. Puedes pasar. Vale, herramientas para tus GDDs, ¿vale? Aquí ya no estoy recomendando Google Docs, ¿vale? Pero para todo aquel que quiera seguir utilizando Google Docs y tener la típica carpeta de Drive con todos los documentos y tal, también es válido, ¿vale? Yo estoy investigando otras herramientas porque pues, al final también, joder, me aburre utilizar Google Docs, ¿vale? O sea, Google Docs tampoco es lo más visual del mundo, así que yo también quería cambiar un poco. Miro es la herramienta que más se está utilizando, sobre todo también lo estoy viendo muchísimo en la industria AAA, que ya no utilizan lo que es una documentación, sino utilizan Miro, meten los documentos o si tienen que escribir algo largo, lo meten directamente ahí y ya está. Y el resto de cosas son diagramas, esquemas y fotos con cada cosa e incluso GIFs de las mecánicas prototipadas para que más o menos sea más visual de, mira, pues cómo funciona esto sin tener la necesidad de meterte dentro del motor a ver cómo Menganito ha cambiado o ha hecho esta mecánica. O sea, eso también sirve mucho. Luego, Notion. Notion también es una herramienta que está bastante en auge últimamente. Yo lo utilizo mucho para el tema de hacer wikis del juego, ¿vale? Yo hago varios documentos, los pongo en Notion y tengo como una wiki ahí súper interactiva de dónde está cada cosa, de cada documento de mecánica puesto en cada sitio y tal. La verdad es que últimamente se los están leyendo, así que
De momento bien. Y bueno, y luego Canva, por si no queréis utilizar ninguna de las otras dos, Canva también tiene una opción de hacer como una pizarra donde poder poner todas las cosas, ¿vale? Sí que es verdad que tiene menos, menos facilidades que Miro, pero bueno, tiene como una función similar a Miro para, por si lo podéis hacer, o por si estáis más familiarizados con Canva que con las otras dos y no preferís salir un poco del círculo, pues que sepáis que también la podéis utilizar, ¿vale? Y nada, los GDDs, ¿vale? Son documentos para todo el equipo. Recalco también, tienen que ser fáciles de leer, ¿vale? Soy muy pesada con esto, pero sí hay mucha gente que no, que igual no sabe redactar o lo que sea, o se lía mucho con las ideas. Empezar a escribir y si no sabéis un poco cómo o creéis que no está expresado correctamente, hacéis copy-paste, se lo pasáis a ChatGPT, ¿vale? Y decís, vale, ayúdame a que esto sea legible para todo mi equipo, ¿vale? Que muchas veces los diseñadores tenemos un montón de ideas en la cabeza, ¿vale? Empezamos a escribir, dibujar, tal, y luego lo vemos todo y decimos, vale, es que esto no lo va a entender nadie, ¿vale? Pues si nosotros no sabemos cómo estructurar esto, ¿vale? Tenemos herramientas que nos pueden ayudar a estructurar esto, ¿vale? Así que no pasa nada. Pues pasa así, sí. Ok. Aquí os traigo un ejemplo de documento de Level Design. Con todo esto de la documentación y tal, hice una plantilla de cómo debería ser un documento aislado de diseño de nivel, que al final es un poco lo que me especializo y también un poco pues, por la necesidad mía de a la hora de diseñar. Estoy haciendo niveles para Requiem, quiero dejar esos niveles documentados, ¿vale? Y entonces quiero hacer pues, una plantilla que sirva para todo esto. Podéis coger la plantilla, hacéis una copia y la editáis como queráis. O sea, tiene campos rellenables y todo para que la adaptéis a vuestros propios proyectos. Esta plantilla también sirve para mecánicas, ¿vale? O sea, tiene varios apartados que podéis ver en las que pues, haces un overview de la mecánica o el nivel, explicas la mecánica o explicas el nivel, muestras un poco todo, muestras también las iteraciones que haces, porque también lo bueno es un poco, pues si vamos cambiando una cosa u otra, ir mostrando las iteraciones, porque luego esto os va a servir para portfolio, pues ir mostrar un poco, pues mira, pues tomamos esta decisión porque creíamos que era mejor para lo otro. Al final los recruiters también quieren ver eso, no quieren ver que vuestro juego sea el mejor juego del mundo, sino quieren ver también vuestra forma de trabajar. Entonces, mediante este tipo de documentación queda todo muchísimo más guardado y luego pues a la hora de ponerlo en vuestro portfolio es muchísimo más fácil. Y, y eso, bueno, un poco más. Y vale, ahora aquí un poco mis claves de dónde he aprendido yo tanto Game Design. En la carrera no nos dan las asignaturas de Game Design o no nos dan los suficientes conocimientos de Game Design para nuestros propios proyectos, vale, ¿dónde me puedo buscar la vida? Porque por Internet hay un montón de cosas, pero hay muchas veces que las cosas que encontramos por Internet no encajan del todo con el tipo de juego que queremos hacer o resulta que son de programación en vez de Game Design y no terminan de explicarnos justo lo que queremos hacer, ¿vale? Yo con esto os traigo recomendaciones de libros, ¿vale? Estos 3 libros son los que a mí me han salvado la vida, ¿vale? Tenéis The Art of Game Design. Este libro lo podéis utilizar bastante a modo wiki, a modo diccionario, cuando tengáis realmente necesidades, ¿vale? Está muy bien explicado y para cualquier duda o cualquier cosa que tengáis, os vais el libro, os lo buscáis y os salen pues, propios ejercicios o incluso también propias preguntas que os podéis hacer para saber si vuestro juego realmente es divertido o no, o si vuestro juego realmente en cuanto a diseño se está haciendo bien o no, que eso es algo que me gusta muchísimo de este libro. Luego tenemos el libro de Level Up, ¿vale? Este libro es muy fácil de leer, ¿vale? Sé que son libros tochos, pero es muy fácil de leer. Tiene un montón de dibujitos que la verdad es que se agradece porque es bastante visual. Y, y, bueno, explica un poco lo que es el camino del game designer en un desarrollo real. Te explica pues, un montón de cosas de diseño
en cuanto al desarrollo de un juego, que ya no es que te explica pues la mechanics, aesthetics y tal, sino que te explica mira, pues un diseñador a la hora de desarrollar un juego, de participar en un proyecto, lo hace así, así, así. Entonces, eso la verdad es que se agradece bastante y puedes aprender también sobre un montón, sobre cómo gestionar vuestro propio proyecto, que también es bastante necesario. Y luego el último es un poco más para level designer, pero también es muy útil a la hora de... Se lo recomiendo tanto a diseñadores de niveles como a artistas, ¿vale? Porque básicamente Christopher Totten era un arquitecto que le gustaban un montón los videojuegos. Entonces al final se acabó metiendo en la industria del videojuego y escribió este libro. Y todos los conocimientos que tenía como arquitecto los aplicó a level design, que es por eso por lo que muchos hoy en día tenemos juegos que visualmente y arquitectónicamente hablando son increíbles. Entonces mezcla un poco temas de arquitectura con level design y esto pues os puede servir tanto si sois environment artists como si sois diseñadores de niveles. O sea que eso por una parte. Y bueno, estos también son una página donde podéis aprender sobre game design. Yo estoy haciendo concretamente este curso, ¿vale? Ellos hacen cursos de level design, de mecánicas, de narrativa y de todo. Y en su página también tenéis un montón de recursos sobre game design, por si algún día os surge alguna duda. Eso sí, está todo en inglés porque son estadounidenses, ¿vale? Así que, bueno, si sabéis inglés, casi que mejor. Y luego también tienen una comunidad de Discord en la que podéis entrar todo el mundo y ahí hay un montón de profesionales de la industria, de industrias grandes también, que os pueden resolver dudas, os pueden dar feedback, incluso dentro del Discord también. Una cosa que me sirvió a mí mucho fue encontrar portfolios de diseñadores o de más gente de la industria para ver cómo presentaban ellos sus trabajos para que obviamente los contrataran. Al final a todos nosotros nos van a contratar mediante nuestro portfolio, entonces es bastante importante. Y la verdad es que ver ejemplos de gente, de los portfolios de la gente y tal, fue increíble. Así que, bueno, eso, que lo sepáis que ahí tenéis toda la información y todo. O sea, esto no es promo ni es publi ni nada. Y bueno, y ya estaría todo. Muchísimas gracias. Aquí tenéis un QR con todas mis redes sociales. Podéis verlas, tengo vídeos sobre game design. Dentro de poco voy a empezar también el formato YouTube, espero. Y nada, me podéis preguntar cualquier cosa, tanto por Instagram, por donde queráis, principalmente por Instagram, porque al final es como lo que más reviso, pero me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Pues si tenéis alguna duda, lo que sea, o yo que sé, os pasa algo en algún proyecto y tal, y no sabéis muy bien cómo resolverlo, pues eso, yo siempre que pueda os intentaré ayudar si mi conocimiento me lo permite. Así que ya está. Bueno, muchas gracias, Mónica, de nuevo por la charla. Ahora sí que vamos a tener un poquito de preguntas, ¿no? De a ver si eso que Mónica hay alguna cosa. Yo sí que te pregunto en primera instancia, sobre todo de parte de un compañero mío, Daniel Arroyo, que está trabajando como community manager en World of Tentacles, en Valladolid. Vale. Y él sí que, ahora mismo de community manager, lo que le hubiera gustado entrar es ese puesto de content design, ¿no? De estar allí directamente. Y lo que él veía como un poco el rótulo de cara a entrar era cómo demostrar o cómo certificar de antemano que estás capacitado para hacer eso, que vas a hacer un buen trabajo y venderte, por así decirlo, a los empresas, ¿no? ¿Tú cómo le recomendarías venderse a sí mismo? Vale, a ver. Conozco a Ball of Tentacles. De hecho, también conozco a Jorge, que es un poco el CEO y que también es el que hace de diseñador. A mí, por ejemplo, Jorge me dijo que para él, que al final es algo también un poco personal de los CEOs de la industria, los jefes y tal. A mí me dijo que él consideraba que el diseñador era un puesto de muchísima responsabilidad
y entonces él, por ejemplo, necesitaba muchísima confianza en una persona para cederle ese puesto, ya que al final pues, todo el trabajo del game design lo estaba haciendo él. Yo considero que, o sea, obviamente tiene parte de razón, porque en un game designer necesitas mucha confianza porque básicamente le dejas la responsabilidad de que el juego sea divertido o no. El tema es saber hacerlo muy bien, tener un portfolio muy, muy fuerte en cuanto a experiencia. Pero claro, sí que sé que muchas veces es muy difícil el demostrar que tienes experiencia y y que nadie te dé experiencia, que es un poco también el problema que yo tuve con las prácticas. A mí me costó muchísimo encontrar prácticas de diseño. A mí me ofrecían, por ejemplo, prácticas de programación o de arte en empresas que no eran de videojuegos. Entonces, claro, a mí me da muchísima rabia porque digo, joder, es que me están pidiendo un montón de experiencia, pero luego por otra parte no consigo que nadie me coja de prácticas para hacer esa experiencia, básicamente. Entonces, los proyectos colaborativos últimamente están bastante en auge porque ya que en videojuegos la financiación está complicada, mucha gente está haciendo, pues eso, se están juntando varias personas, se están desarrollando un juego e intentando conseguir financiación pues al venderlo o al sacar su propia página en Steam. Con las ventas de ese juego, pues conseguir dinero para hacer el próximo juego, que es un poco también el camino que podéis coger en la industria. Entonces, mi mayor consejo es que, que se haga un buen portfolio en cuanto a proyectos, ¿vale? Ya sean colaborativos, no sean colaborativos, pero que demuestre y que dé confianza de, mira, este es todo el proceso que he seguido yo para hacer el diseño de este juego, todas las iteraciones que he hecho, todos los cambios que he hecho, todas las decisiones que he tomado y el por qué este juego ha acabado siendo un buen juego, ha tenido buen resultado, ya sea tanto en Steam como en itch.io. De verdad, en itch.io han salido un montón de juegos que al final han tenido un éxito increíble y al final eran juegos de itch.io. Así que, en medida de lo posible, si os sale un proyecto pulido y tal, publicarlo en itch.io sin miedo. O sea, itch.io también funciona un poco como portfolio de, oye, mira, pues tengo ya juegos publicados. Sí, son en itch.io, no son en Steam, pero oye, ya tengo juegos publicados, los cuales la gente los ha jugado y, y ya está. Y luego, por último, también le daría un consejo, que es el networking, ¿vale? Ser muy pesado. Yo he sido muy pesada en la industria, en ir a todos los eventos posibles, hablar con todas las personas posibles, que hay muchas veces que hablar con la persona correcta en el momento correcto, que generalmente suelen ser estos eventos, porque el resto de los desarrolladores no salen de su casa ningún momento más del año. Es de verdad clave el estar allí en persona, ser, bueno, tampoco ser carismático, pero ser majo y transmitir esa confianza que muchas veces falta para darle a alguien el puesto del diseñador. Así que, pues eso, gente, ir a muchos eventos y hablar con mucha gente. Ah, vale. Vale. Bueno, ¿alguna dudita, alguna Eh, Sí, no, se escucha, a vos se escucha, pero claro, lo que quiero que lo pilla es la grabación. Ah, vale. Gracias. Nada, yo quería preguntar esto, que el Economy Designer también se encarga de dar esos objetos, digamos, para que no le dé demasiados y no se desestabilice, digamos, la dificultad del juego, ¿no? Supongo. repítemelo, Ah, pero perdón. Que decía explícame un que poco más. también el Economy Designer, ¿no? Aparte Sí. de lo que es como la parte, digamos, la moneda del juego de que se encarga de hacer que no se desestabilice la economía, también se encarga de darle los objetos suficientes para que el jugador pueda jugar el juego, pero que no se lo pase fácilmente, supongo, ¿no? Algo así. Sí, Vamos, vale. sí, sí. O sea, el tema de los tiers que he explicado antes, yo en la empresa One Man, ¿vale? El proyecto que hicimos ha sido cancelado. O sea, bueno, esto es algo completamente normal en la industria, pero mientras estaba haciendo las prácticas ahí vi un montón de cosas de economía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un Excel donde clasificamos los objetos por tier, ¿vale? Tier 1, tier 2, tal. Entonces eso marcaba un poco la dificultad
o la zona en la que podías conseguir ese objeto, que es un poco también lo que tú dices, en cuándo consigues el objeto y todo eso. Entonces eso sí que es un poco así. Yo no sé si tenéis experiencia en Excel, pero bueno, una experiencia básica en Excel para haceros un poco una tabla con todos los objetos que tenéis en el juego, clasificarlos por dificultad de conseguir, pues igual, y un poco balancear eso. O sea, no vas a probar que tu economía funciona en un Excel hasta que lo tengas in-game tal cual. Entonces, por eso el tema playtest y probar mucho el juego para ver para ver con qué dificultad consigues el objeto y todo eso, pues te va a ayudar a balancear el juego bastante. Así que, bueno, es algo que no puedes saber hasta el playtest, pero sí, en un Excel te puedes organizar bien. Vale, gracias. Que el tema del GDD no me ha quedado del todo claro. O sea, ¿lo estructurarías como en distintos documentos, después en uno global? En plan, lo de 5 páginas, uno que sea una mecánica, mecánica 1, 5 páginas, mecánica 2, 5 páginas y agruparlo después todo en uno o cómo? A ver, agruparlo todo en uno, no. No sé si habéis dado el Tempager. Vale, Eso. ok. Os explico un poco esto. A la hora de presentar tu juego a los publishers, ¿vale? No sé si habéis dado el pitch, ¿os suena? Sí. Vale, el pitch es básicamente la presentación que vosotros hacéis para vender un poco la idea de vuestro juego. Junto con eso, por lo general, cuando habláis con publishers, también lleváis dos documentos, que uno es el one pager, que suele llamar, que es básicamente una página, una hoja en la que explica vuestro juego. ¿El one pager lo habéis visto? ¿O el one page o algo? Creo que sí. A mí no me suena. A mí me suena. Vale, el one page, si eso lo podéis buscar por internet, hay buenas plantillas de eso, y si no, ahora os enseño uno que tengo yo que hice en la carrera, ¿vale? Es básicamente como la parte de atrás del cartucho de vuestro juego. Al final vosotros cuando compráis videojuegos tenéis la parte de delante de la portada y luego la parte de atrás toda una explicación del juego con algunas imágenes de las mecánicas más guapas que tenéis en el juego y un poco los puntos que hacen a tu juego diferente y único, ¿vale? Pues eso es el one page. Y luego también tenéis el 10 pager, ¿vale? Que es un documento de 10 páginas, como su propio nombre indica, que básicamente explica un poco más en profundidad vuestro juego, ¿vale? Que ese es el documento general que yo diría que hicierais, ¿vale? Porque un publisher no se va a leer un GDD enorme o no se va a leer todos los documentos que tenéis. O sea, el GDD es como un poco más para la parte de desarrollo y para el equipo, y el 10 pager es un documento explicando el juego más a fondo que en el one page, pero más orientado para publishers y para gente que básicamente os va a comprar vuestro juego. Es como hacer un poco las antiguas guías del juego que nos venían en los cartuchos y todo. Es un poco hacer eso en un documento sencillito, no mostrando tampoco cosas muy específicas y tal, y que siga vendiendo, sí. O sea, en estilo más presentación. El estilo más presentación no, porque o sea, el Tempeller sigue siendo un documento y el pitch sigue siendo la presentación que vosotros hacéis, ¿vale? Entonces, sí, el GDD es más para vosotros como equipo, para vuestro desarrollo, por eso digo lo de dividirlo en diferentes documentos para que a vosotros sea más fácil acceder a la información que tenéis. Y luego ya, tanto el 10 pager como el one page y el pitch ya es más para vosotros de cara a presentarle la idea a otra persona o a financiación o lo que sea. Que a la hora de querer especializarte en algo de game design, ¿hay cursos, hay másters o algo así?
A ver, yo la problemática que me he encontrado justamente es que aquí en España no hay muchos másteres de game design. Yo en la carrera, como ya por mi cuenta me puse a investigar cosas y tal, yo ya tenía una buena base de game design. O sea, si vosotros mismos os ponéis a aprender game design por vuestra cuenta y tal, todo lo básico de game design lo vais a encontrar, ¿vale? Tanto en los libros como en internet. Pero cosas más especializadas como son level design y diseño de mecánicas y tal, no lo he encontrado en ningún máster. Por eso yo terminé la carrera y decidí no hacer un máster, tirar un poco por el camino autodidacta y un poco buscarme la vida para tener ese conocimiento como más especializado. Así que yo, dentro de mi experiencia, los másteres que hay ahora en España están un poco más orientados para gente, por ejemplo, que sale de ingeniería informática y quieren especializarse en videojuegos, que es un poco la manera que había antes de estudiar videojuegos o de dedicarse al videojuego, entrar a la industria del videojuego. Haces ingeniería informática, te haces un máster especializado en videojuegos y ya entras a la industria. Pero sí que es verdad que hoy en día, estando las carreras de videojuegos, no ha evolucionado en cuanto al máster. No hay máster especializados en level design, no hay másteres especializados en combat design. Sí que es verdad que, por ejemplo, de arte y de programación me he encontrado pues másteres ya más especializados, que bueno, al final también el máster un poco son empresas, quieren vender, entonces lo que más vende es el arte, es bonito y tal, y es muchísimo más visual. De game design no me he encontrado nada. Yo lo que sí que te recomiendo es en los de Game Design Skills o incluso buscarte cursos especializados. Te va a salir muchísimo más barato que un máster y vas a seguir haciendo cosas, hacer portfolio, entrar en proyectos colaborativos, por ejemplo, también, aprender un poco del desarrollo y luego en Coursera, por ejemplo, también hay cursos. Epic Games tienen ellos sus propios cursos en los que puedes sacarte certificados especializados de Epic Games. Por ejemplo, yo sí que he visto que también me gustaría hacerlo en algún momento, es el certificado de level design de Epic Games. Entonces te enseñan un montón de cosas de Unreal, que Unreal también se utiliza muchísimo, últimamente se está utilizando cada vez más en la industria, porque bueno, Unity sabemos que el CEO no ha elegido unas buenas políticas últimamente, que está ahí un poco raro en general, entonces muchísima más gente se está pasando a Unreal, así que pues aprender Unreal también no va mal. Y eso. ¿Una preguntita más? Buenas, espero que no se me escuche muy fuerte en el micrófono. Siguiendo un poco con lo que has comentado ahora, ¿crees que el game design es algo demasiado abstracto como para ser aprendido realmente a través de medios convencionales? Yo que sé, cursos, todo ese tipo de cosas. No es tan abstracto, o sea, no es tan abstracto como pensamos. Las bases, por ejemplo, ya las establecieron como nuestros antepasados, como con Zelda, por ejemplo. Hoy en día un montón de juegos se inspiran en Zelda para hacer su diseño de niveles y todo eso. Entonces, como que las bases y todo en general ya lo tenemos un poco establecido, ¿vale? Es un poco coger lo que ya sabemos o lo que ya se ha hecho y darle nuestro propio toque personal y a base de eso intentar innovar un poquito, ¿sabes? No sé si me, no sé si me explico, la verdad. Entonces o sea, no es eso no es tan abstracto como pensamos. O sea, nos podemos aprender toda la teoría y tal, luego al final nosotros también le damos nuestro propio razonamiento lógico, nuestro propio razonamiento crítico también, y hacemos un poco las cosas a nuestra manera, pero la teoría sigue estando ahí para que las cosas funcionen. Vale. Y por otra parte, lo que es diseño de herramientas, es decir, vale, yo hago varios sistemas, pero necesito que mis empleados o que mis otros compañeros trabajen con ello, puedan tener esas facilidades. Eso realmente, ¿en qué puesto estaría más destinado? Vale, a mí me ha pasado un montón de necesitar herramientas para lo que sea y eso, por lo general, lo hace el programador, ¿vale? Tú como diseñador también tienes que pedir un poco
necesidades, ¿vale? Pues mira, necesito una herramienta la cual me permita moverme de un spawn a otro sin tener que recorrerme todo el mapa en el motor. Es un ejemplo de herramienta. Esa herramienta te la puede hacer el programador. Te hace un script con el cual tú desde el inspector puedes hacer pues, todas las necesidades que tienes. Es un poco, tú puedes como prototiparlo, ¿vale? Que al final también los game designers hacemos un poco código espagueti. Seguimos programando, pero sí que es verdad, no hacemos clean code y todas las cosas que sí, bueno, si lo hacemos, pues oye, siempre está bien, pero no tenemos por qué meternos ahí a programar. Siempre si tienes un programador en tu equipo, se lo puedes pedir sin problema y ya está, porque al final, mientras que esa persona esté facilitando tu trabajo, va a facilitar el trabajo del resto de compañeros también. O sea que no tengas miedo, pídele las herramientas que necesites y un poco más, la verdad. Hola, lo primero, gracias por la charla. Te quería hacer dos preguntas. Como dices, que todo el mundo siga el GDD es difícil y complejo. ¿Cómo haces para validar al principio y evitar desacuerdos? Y la otra un poco relacionada, al desarrollar, ¿cómo has visto que van funcionando? Si funcionáis por sprints, si tenéis un Trello, si tenéis reuniones diarias, así, mecánicas de equipo. A ver, repíteme la última pregunta. O sea, A la hora de trabajar en los proyectos en el equipo, si funcionas a través de sprints, de Trello, de reuniones diarias, ¿cómo os organizáis? vale. En mi equipo funcionamos siempre a través de reuniones, ¿vale? Porque no hay mejor comunicación que la que es hablada, ¿vale? Siempre tú vas a poder escribir muy bien un documento, pero al final siempre surgen dudas. Lo suyo es que tampoco te escribas el documento de tal forma que los programadores sepan qué es lo que tienen que hacer sin que te estén bombardeando a preguntas cada 5 minutos. Obviamente siempre va a surgir alguna duda y siempre podéis hacer reuniones para dejar las cosas claras. Yo hablo de reuniones porque es la forma más fácil de estar alineados. Eso también es algo bastante importante, estar alineados todos y un poco saber qué es lo que está haciendo todo el mundo o de qué es lo que se está encargando cada persona y darles indicaciones de, pues mira, te has encontrado con este problema, pues venga, vamos a solucionarlo de esta otra forma, o vamos a intentar hacer esto, o cosas así. Pues yo las reuniones las considero muy importantes y si me recuerda la primera pregunta, que te... Sí, claro, o sea, al final un programador o un artista no abren el programa para programar o modelar sin saber absolutamente nada. Entonces, en algún sitio tendrán que ver qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, pues los artistas irán un poco más a los blockouts que ya hay hechos o a las referencias o al mood board, pues mira, tengo que hacer esto, tal. Y mira, pues el diseñador me ha dicho que este cofre lo tengo que hacer o lo tengo que destacar un poco más porque es un cofre interactuable. O por ejemplo, el tema de la pintura amarilla, un poco polémica, pero es, como es el primer ejemplo que se me viene a la mente. O incluso el programador no se mete a Unity sin saber qué es lo que tiene que hacer. Pues tengo que programar esto y mira, me ha dejado la documentación imágenes de ejemplos de cómo se tiene que ver el character controller. Pues mira, se tiene que ver, me ha dejado una foto de un character controller que se ve vista cinemática desde el hombro, por encima del hombro, y tiene el poder de, puede saltar, puede interactuar y puede atacar. Entonces con eso más o menos tiene para tirar, para hacer cosas. Entonces por eso lo de los documentos individuales de cada cosa, porque así una persona no se va a meter a un proyecto a hacer varias tareas, sino va a empezar por una, después va a pasar a la otra y así. Yo sí que te iba a comentar también, Mónica, mencionamos durante la charla ChatGPT y me ha venido un poco la idea. ¿Cómo crees que afectará la utilización de inteligencia artificial generativa o no generativa al puesto de game designer concretamente? Vale. Eso, a ver, eso sí que hice un vídeo hablando de ello y es un poco más difícil. En el puesto del game design es algo más difícil
que, por ejemplo, el de un artista o el de un programador. Los artistas, desgraciadamente, lo tienen muy jodido porque ahora hay IAs que te sacan sprites generados o incluso últimamente estoy viendo IAs que te hacen modelos en 3D directamente. Entonces, claro, por esta parte sí que, bueno, opino que tiene que haber una regulación, o sea, ya desde un principio nos metieron la IA ahí sin preguntar a nadie, sin ningún tipo de consentimiento ni nada. Y bueno, la industria, pues por culpa de eso, últimamente sí que lo está pasando un poco mal. En cuanto a los programadores, sí que es verdad que también la IA te da como un código base, pero no te da lo que es un código eternamente pulido y todas esas cosas. Entonces, claro, el puesto del diseñador sí que es un poco más difícil, porque es un puesto que requiere mucha lógica, que requiere mucho pensamiento crítico, lo que hablábamos antes. Y claro, tú puedes pedirle a la IA que te haga documentación o que te haga la idea de un juego y tal, pero cosas muchísimo más específicas, como podría ser el desarrollo de una mecánica y tal, yo creo que no es capaz. No sé si de cara a un futuro, oye, la IA empieza a pensar también psicológicamente hablando, porque en Game Design entra mucho también en juego la psicología del jugador. Nosotros también tenemos un poco el trabajo de meternos en la mente del jugador, ponernos ahí un poco en ese pop y intentar como sentir pues qué es lo que va a sentir o transmitir también qué es lo que queremos que sienta el jugador en ese momento. Eso y la IA, desgraciadamente, es algo que no puede, porque no tiene sentimientos, no puede transmitir nada. Así que por el tema del game design, jodido, sí que diría que los juniors lo tenemos un poco todos en general más jodido, porque al final los juniors hacían mucho trabajo de ayudar al mid o al senior. Entonces, claro, al senior, pues si necesita ayuda o lo que sea, se puede pedir a la IA o se puede apoyar un poco en ella y tal. Entonces, pues aparte, está todo un poco complicado. Pero bueno, y al final creo que es una burbuja que en algún momento tiene que explotar y, y al final el tema de los juniors, si en una industria no hay relevo generacional, es una industria que va a envejecer muy mal. Así que tarde o temprano todo este boom se acabará regulando y bueno, cada uno podemos tener nuestro espacio en la industria. Así que eso. No sé si hay alguna preguntita más. Bueno, Pues vale, perfecto, muchas gracias, gente.